Es un honor para mí estar con todos ustedes hoy allí. Siento no poder estar en México, pero desde Madrid les envío mis más cordial enhorabuena y mis saludos más afectuosos. Quería, bueno, pues en primer término creo que tenemos que ensalzar toda la labor que se está haciendo a través de Lex Informática, que es un despacho evidentemente con una enorme proyección internacional y que verdaderamente está llevando a cabo una labor encomiable dentro del ámbito de las nuevas tecnologías. Yo, como socio of council de Lex Informática, quiero agradecer en la persona de Alfredo Reyes Craft y de Cintia, pues evidentemente todo el cariño y todo el apoyo que me están prestando y del cual estoy enormemente agradecido y enormemente reconocido. Bueno, pues dentro de mi papel aquí desde Madrid, pues me quería hacer una breve exposición del nuevo Reglamento General de la Unión Europea, que como ustedes saben es un reglamento que sustituye a la antigua Directiva 9546, que entrará definitivamente en vigor y será de aplicación a partir del 25 de mayo de 2018. Este reglamento nace con la finalidad de superar las disfunciones que se provocaron a través de la Directiva 9546, toda vez que esta norma fue traspuesta por todos los países que integran la Unión Europea de una forma probablemente distinta, de una forma diferente, con lo cual nos encontramos como derechos con el de la protección de datos o el de la libre circulación de datos tenía un significado y un alcance distinto, ¿no? Por ejemplo, en materia sancionadora, España tenía un altísimo nivel de sanción, mientras que el Reino Unido y Grecia pues tenían regímenes mucho más laxos, mucho más abiertos con relación al tipo de sanción que se podían imponer. Creo que es importante también reconocer que es una norma que nace con problemas, toda vez que no está pensada específicamente para pequeñas y medianas empresas, nace más con una vocación de grandes empresas y de empresas multinacionales, y esto pues evidentemente puede tener algunas connotaciones negativas. También es verdad que el Parlamento Europeo en un primer momento pues intentó que esta norma pues fuera fundamentalmente una norma que sustituyera al 100% esa normativa nacional que había sido traspuesta, pero tampoco se ha conseguido porque, por ejemplo, todas las normas relativas al procedimiento no se encuentran reguladas dentro de su normativa, con lo cual necesariamente tiene que ser al final corregulado por la normativa local que tendrá que adaptarla hacia las características propias de cada uno de sus ordenamientos jurídicos. Desde el punto de vista organizativo, bueno, pues esta norma verdaderamente aporta elementos novedosos. Partimos de una directiva 9546 que trataba de llevar a cabo una hiperregulación en materia de protección de datos a una nueva norma que trata fundamentalmente de que cada responsable de fichero sea responsable de su actuación y que por tanto la normativa no sea tanto a nivel de o normas de carácter imperativo de obligado cumplimiento, sino del establecimiento de una serie de principios donde la organización tiene que adecuar su propia estructura, pero en todo caso garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos que irradia la protección de datos de carácter personal. Por tanto, yo creo que una primera diferencia sustancial es que estamos hablando de un principio de autoorganización frente a un principio antiguo de hiperregulación. Estamos hablando de que en este momento el responsable del fichero tiene que implementar aquellos medios necesarios precisamente para adecuar su organización a las exigencias de estos valores, del cumplimiento de estos principios que necesariamente tienen que ser respetados. Y aquí nace un principio enormemente valioso, enormemente importante dentro del funcionamiento del el nuevo reglamento, que es el principio de la accountability. La accountability es nace evidentemente de los grandes escándalos americanos de la última década de los años 90 y es la rendición de cuentas. Y aquí lo que se le pide al responsable del fichero es, oiga, rinda cuentas de su actuación, organícese, pero usted tiene que ser responsable frente a los mercados y frente a los ciudadanos, frente a los consumidores, de cómo está usted tratando los datos de carácter personal de cada uno de ellos. Este principio de la accountability vinculado a la autoorganización, bueno, pues cambia de manera sustancial el funcionamiento de lo que es la protección de datos dentro del marco de la Unión Europea. Y por tanto, hay una modificación muy importante porque es una filosofía nueva la que se trata de irradiar en el funcionamiento de la protección de datos. Y aquí, por ejemplo, yo me gustaría plantear un caso que es paradigmático y que es muy claro, ¿no?
En este momento, en el marco legal español en materia de protección de datos, tenemos la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal y su reglamento aprobado por Real Decreto 1730-2007 de 31 de diciembre, donde se regula pormenorizadamente los valores, los principios, los procedimientos establecidos en esta ley orgánica. Bueno, pues un cambio sustancial y que creo, insisto, en que es muy paradigmático, es el hecho de que desaparecen las medidas de seguridad con el carácter de obligatorio. En este momento, cada responsable del fichero tendrá que optar por incorporar dentro de su organización aquellas medidas de seguridad que sean las adecuadas, que sean las justas, que sean las razonables, precisamente para defender en todo caso, su modelo de protección de datos, sus tratamientos de protección de datos. Esto significa que el empresario a partir de este momento tendrá que optar necesariamente por medidas de seguridad que sean más baratas, pero al mismo tiempo más eficaces. Es decir, ya no tenemos un catálogo cerrado de medidas de seguridad, sino que tendremos que establecer en cada momento aquellas medidas de seguridad que sean más convenientes. Y esa es la nueva responsabilidad que se establece dentro del protocolo general del nuevo reglamento de protección de datos de la Unión Europea. Si tuviéramos que hablar de la implantación práctica, tendríamos que hablar de todas las instituciones nuevas que se reconocen dentro del mismo y que tiene mucho interés, ¿no? Yo cuando estoy implantando un nuevo reglamento ya en numerosas empresas, lo que les planteo fundamentalmente es partamos del hecho de la autoorganización, partamos del punto de vista de la responsabilidad y por tanto tenemos que ajustar el funcionamiento a nuevos parámetros, a nuevos criterios. Y un primer planteamiento puede ser, oiga, constituyamos un registro general de protección de datos donde nosotros vayamos incorporando toda la actividad que periódicamente, que metódicamente se va haciendo por parte de la empresa en esta materia. De tal manera que este registro general, nacido de viejas experiencias, sobre todo porque hay veces que ante escándalos en materia de protección de datos, ni los medios de comunicación ni los jueces se creen que efectivamente haya políticas, haya medidas, etcétera. Con lo cual es bueno tener un registro general donde yo vaya incorporando todas las actuaciones que voy haciendo y al mismo tiempo en este registro general yo tengo que dotarle de un elemento de fehaciencia, de un elemento de fiabilidad. Y ese elemento de fiabilidad puede ser perfectamente incorporarle una firma digital periódicamente a las actuaciones que yo vaya realizando. Con lo cual este registro general yo creo que es un elemento de partida muy importante en este nuevo reglamento, precisamente para acreditar la diligencia del responsable del fichero en la toma de decisiones en materia de protección de datos de carácter personal. Yo creo que hay muchas cosas más que podemos ir comentando rápidamente. Por ejemplo, tenemos que valorar que a través del nuevo reglamento desaparece la obligatoriedad de la inscripción de todos y cada uno de los ficheros que tenga un responsable del mismo en el registro general de la Agencia Española de Protección de Datos. Ya no hace falta inscribir los ficheros, con lo cual esto sin duda lo que determina es una mayor responsabilidad del responsable del fichero, que tiene que tener un elemento de constancia de aquellos ficheros que tiene verdaderamente en uso y en tratamiento de los datos. Con lo cual es importante que valoremos fundamentalmente ese elemento de que desaparece evidentemente el registro general. Otro elemento importante es el empoderamiento del titular de los datos. Se está reforzando al titular de los datos en el sentido de que el consentimiento se constituye, si ya lo era antes, ahora de una manera reforzada en la pieza esencial que tiene que girar sobre todo el tratamiento de protección de datos de carácter personal. Estamos hablando de que el consentimiento tiene que ser el elemento central, y lo es, y ese elemento central lo que trata es precisamente de devolver el dato al ciudadano de una manera real. Otra cosa es que las herramientas que se hayan previsto a exprofeso para este sistema sean las adecuadas. Desaparece, por ejemplo, de una manera razonable el consentimiento tácito, que era una mala traducción que se había incorporado al derecho español como consecuencia de la traducción de la Directiva 95/46. Se simplifican los consentimientos, pero los consentimientos tienen que ser claros. Las políticas de aviso legal tienen que ser claras. Hay dos elementos fundamentales que en este momento se trata de aportar en la relación entre el responsable del fichero o responsable del tratamiento y el ciudadano, y es la confianza y la transparencia. Siempre hemos tenido una
una enorme lucha entre los departamentos de marketing y los departamentos jurídicos acerca de la extensión de las cláusulas de protección de datos, las estipulaciones que se incorporaron a los contratos. Ahora lo que nos pide la Unión Europea es que, mire, usted tiene que dejar claro sobre claro todo lo que vaya a hacer en un determinado contrato. Tiene usted que ponerlo en el texto del contrato, aunque sea letra pequeña, pero póngalo. Que el consumidor en alguna manera sepa a ciencia cierta todo lo que usted pretende llevar a cabo cuando usted le está pidiendo datos de carácter personal. Y eso es transparencia. Es decir, no puede haber elementos ocultos, no puede haber dobles intenciones, no puede haber un uso enmascarado. Lo que vayamos a hacer lo tenemos que exponer de una manera clara, nítida y absolutamente directa al consumidor, absolutamente directa al titular de los datos. Y eso es un elemento, yo creo que enormemente importante en aras, por ejemplo, de este reforzamiento del consentimiento del titular. Es curioso, por ejemplo, algunas matices que se establecen en esta nueva normativa, pues, por ejemplo, dentro de los avisos legales se determina expresamente el tiempo en el cual vamos a mantener los datos dentro de los ficheros del responsable del tratamiento. Y esto se debe fundamentalmente a la necesidad de que los consentimientos no impliquen una patente de corso para tener datos absolutamente de por vida. Se trata, en definitiva, de controlar el tiempo, de controlar la relación jurídica que vincule al responsable del tratamiento, al responsable del fichero, con el titular de los datos, ¿no? Los criterios que habitualmente se están utilizando en el mantenimiento pues son dos. Uno es la expresión del tiempo real, o sustitutivamente el criterio que se va a mantener, que se va a utilizar precisamente para mantener estos datos dentro de el fichero del responsable del tratamiento. Y dentro de los criterios se utilizan a su vez otros dos, ¿no? Que son fundamentalmente aquel tiempo de prescripción de las responsabilidades derivadas del tratamiento, o en segundo lugar el tiempo derivado de las responsabilidades del negocio jurídico subyacente que motiva precisamente la obtención de los datos por parte de dicho responsable del tratamiento. Por lo tanto, lo que vemos es un reforzamiento del consentimiento y de los derechos también del titular de los datos. Por ejemplo, en este punto vemos que se incorporan nuevos derechos, por ejemplo, como el derecho a la portabilidad. Precisamente cuando uno quiere que sus datos cambien de responsable de tratamiento, bueno, pues se le reconoce expresamente un derecho que donde efectivamente puede llevar a cabo dicha traslación de datos, ¿no? Hay, no obstante, pues evidentemente nuevos derechos, pero básicamente creo que es importante tener en cuenta esto. Un elemento fundamental también es el tema de transferencias internacionales de datos. Yo creo que el reglamento no ha llegado hasta el final, no ha buscado sobre todo aquí el tipo de transferencias multipuntos, sigue pensando en transferencias punto a punto, pero fundamentalmente con carácter sustitutivo nos está hablando de normas corporativas vinculantes, con lo cual tenemos que profundizar en su desarrollo, en su estudio, porque creo que es un elemento enormemente importante, y el establecimiento de cláusulas contractuales tipo, fundamentalmente para que desde el punto de vista contractual, incluidas estas cláusulas tanto para responsables del fichero como para encargados de tratamiento, bueno, pues verdaderamente la intervención de la Agencia Española de Protección de Datos o del regulador en general pues sea sencillamente bastante menor, ¿no? Los principios como la calidad del dato, como el secreto, como la confidencialidad, pues evidentemente yo creo que no tiene demasiados cambios, por lo menos en su filosofía no presenta alteraciones sustanciales en cuanto a su funcionamiento. Lo que sí tenemos que valorar es que se introducen, bueno, pues nuevas figuras, pues por ejemplo la notificación de una violación de datos a la autoridad de control, y se establece que esta notificación ante una violación de seguridad tiene que hacerse de forma inmediata y todo lo más en un plazo de 72 horas, con lo cual es una obligación de responsabilidad de que cuando se produce cualquier tipo de contingencia, pues el responsable del fichero evidentemente no puede mantener en secreto dichas circunstancias, sino que tiene la obligación de ponerla en conocimiento del propio regulador a los efectos de que se adopten aquellas medidas oportunas. Y esta obligación, por ejemplo, tiene tal trascendencia, tiene tal consistencia, que incluso cabe la posibilidad de que se obligue por parte del regulador a ese responsable del tratamiento a notificar persona a persona cuyos datos se han visto violados o cuya seguridad al menos se ha puesto en entredicho,
que le notifique dicha circunstancia cuando las circunstancias de ese ataque, por ejemplo, son graves, con lo cual esto también constituye pues un cambio importante. Se establece, por ejemplo, la figura del DPO, del Data Protection Officer, que en alguna manera trata de ser el centro regulador de la protección de datos de manera interna y de manera externa dentro del ámbito de funcionamiento de la empresa. Yo creo que es importante tenerlo en cuenta porque en alguna manera desde el punto de vista interno de lo que se trata es que pues que haya una persona que coordine las políticas en materia de protección de datos, fundamentalmente pues para garantizar los derechos, el cumplimiento de los valores y principios y los derechos de los titulares y cualquier otro tipo de circunstancia. También desde el punto de vista regulador, sabemos que el Data Protection Officer a partir de ese momento va a ser la persona que establezca un vínculo con el regulador, de tal manera que si el regulador tiene que llevar a cabo cualquier tipo de actuación de antemano, lo que tenemos que tener en cuenta es que en ese momento concreto es esa persona la que tiene que recibir los mandatos del regulador o la que tiene la obligación de comunicar al regulador cualquier circunstancia pues que efectivamente se pueda producir. Tenemos otras instituciones que también yo creo que tienen bastante interés, ¿no? Pues por ejemplo la evaluación de impacto, por la cual de lo que se trata es que antes de poner en marcha con un determinado tipo de tratamiento, pues es aconsejable y es obligatorio en algunos casos el filtrar las pretensiones del responsable del tratamiento, bueno, pues con una serie de cuestiones relativas al impacto que van a tener esos tratamientos de cara desde el punto de vista de cara al titular de los datos. Yo creo que esto es importante valorarlo porque desde el punto de vista de la seguridad jurídica que debe llevar consigo todo tratamiento de datos, el tener la certeza de que el dato va a tener un impacto razonable o el menor posible con relación a los titulares de los datos, pues es evidente que es un tema también de responsabilidad del responsable del tratamiento, ¿no? Esta evaluación de impacto es una enorme novedad, introducida ya directamente por el reglamento. Ya había algunos estudios preliminares y vemos como agencias de protección de datos como Nueva Zelanda, Canadá o Gran Bretaña, pues verdaderamente ya tenían hechos estudios muy profundos e incluso tenían implantados este tipo de sistemas. Yo creo que es un sistema que evidentemente va a ayudar bastante, ¿no? Por ejemplo, también podemos hablar de la consulta previa en determinados tipos de tratamiento ante la agencia, porque verdaderamente lo que nos va a aportar básicamente va a ser la certeza y el criterio y la experiencia de la agencia de cara a que no se ponga en marcha ningún tipo de operativo pues que efectivamente pues sea muy gravoso para los titulares de los datos o puedan tener consecuencias que son verdaderamente no deseables, ¿no? La privacidad por el diseño, yo creo que es otro elemento enormemente significativo, en el sentido de y por defecto en el sentido de que el responsable del fichero tiene que diseñar modelos de tratamiento que sean plenamente acordes con los valores que en este momento se establecen dentro del reglamento general. En alguna manera es otra forma de incentivar precisamente ese elemento de responsabilidad que he venido refiriéndome a lo largo de esta breve exposición. También, para ir terminando, me gustaría comentarles dos cuestiones que creo que son importantes, que son, hay un apoyo decidido a los códigos de conducta en sus más variados tipos. Los BCRs, las normas corporativas vinculantes, son códigos de conducta en materia de transferencias internacionales de datos, pero también se apoya desde la Agencia Española, desde el Reglamento General de Protección de Datos, la instalación de códigos de conducta en la empresa que en alguna manera no solamente respeten los estándares establecidos en el reglamento, sino que además en alguna manera pues establezcan un sobrecumplimiento de tal manera que hagamos efectivo esa filosofía que el nuevo reglamento quiere establecer, quiere vincular la responsabilidad social empresarial con el cumplimiento efectivo de la protección de datos de carácter personal y creo que es un elemento enormemente trascendente, enormemente valioso, ¿no? Por último, me quería referir a otro elemento que se incorpora en el estatuto del nuevo reglamento, que es la exigencia de certificaciones. En este momento, el reglamento apoya decididamente que las autoridades regulatorias locales lleven a cabo el desarrollo de certificaciones en materia de protección de datos. Y esto yo creo que es una realidad absolutamente evidente. Los sistemas tradicionales de inspección, de control, pues evidentemente están pasando cada vez más a un segundo paso, a un segundo plano, toda vez que es imposible debido al número de responsables del tratamiento, de encargados del tratamiento,
que el regulador pueda tener un control efectivo sobre cada uno de ellos, con lo cual hay que buscar sistemas alternativos que en alguna manera lleven a cabo este ejercicio de control, y probablemente ese ejercicio de control se pueda llevar a cabo a través de certificaciones. Hay muchas cosas más que podrían ser relevantes, como la nueva estructura europea de reguladores y de un Consejo Europeo de Protección de Datos, que es enormemente valioso y trascendente. Sin embargo, creo que me he excedido con mucho del tiempo. Para terminar, vuelvo a expresar mi gratitud para Lex Informática, para Alfredo Reyes Kraft, y sobre todo quería expresarles mi enorme pesar por no poder estar con ustedes hoy en día en Ciudad de México, bueno, compartiendo estos momentos con ustedes. Por lo menos permítame y perdóneme que entre a través de esta grabación. Gracias.